consiste en presionar el botón A y ahí aparece el mensaje Start, que sería comenzar el juego. Va a contabilizar en forma descendente del 10 al 0, que es cuando ahí va a aparecer el mensaje de que perdieron o que el juego terminó. La persona que meta más pelotitas en los vasos o el jugador que ponga más pelotitas es el que gana, y al final se cuenta la cantidad de pelotitas que cada jugador ingresó. Pueden diferenciarlo con colores, uno puede ser en color amarillo, otro puede ser de color rosado, de color celeste, y de esa manera se puede saber, o pueden ir sacando las pelotitas a medida que van reiniciando el juego. Espero les guste, lo pongan en práctica y bueno, vamos a la parte de materiales. Con respecto a los materiales, pueden usar pelota de papel, este tipo de pelotas, pueden usar cartón para poder hacer los vasitos, simular los vasitos, también pueden usar vasos descartables, o también pueden usar un vaso de vidrio o vasitos más pequeños. Lo que tengan en su casa va a ser válido. Así que nada, ahora vamos a la parte de programación, que consiste en, más que nada, ir a donde siempre vamos, para poder empezar a usar MakeCode, acaso que ya tengan instalado en su computadora el programa. Luego vamos a la parte de entrada y vamos a seleccionar el comando al presionar el botón A. Entonces, una vez presionemos el botón A, va a comenzar el programa. Vamos a la parte de básico, vamos a poner mostrar cadena, y en mostrar cadena vamos a escribir Start, y luego vamos a ir nuevamente a básico y vamos a seleccionar una pausa. Vamos a poner una pausa, por ejemplo, de 1000 milisegundos. Y luego lo que vamos a hacer es ir a básico nuevamente y vamos a seleccionar el comando nuevamente mostrar cadena, y ahí vamos a escribir el número 10. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que una vez presionamos el botón A, va a comenzar el programa, va a comenzar con Start, luego va a hacer una pequeña pausa y luego va a empezar a mostrar los números en forma descendente, del 10 al 0. Entonces lo que hacemos simplemente es empezar a duplicar para que de esa manera se repita. Y ya queda el programa pronto. Luego simplemente es guardar y pasarlo a la Microbit y a jugar y a divertirse. Espero les guste y bueno, cualquier duda estoy a su disposición.